regresar un poquito de Mateo 6:33 a Mateo capítulo 5, que es parte de ese mensaje donde encontramos Mateo 6:33, y hoy le he titulado a este mensaje La Iglesia y el Reino de Dios. Obviamente siempre debemos recordar que cuando hablo de la iglesia estoy hablando de cada uno de nosotros, porque tú y yo y cada uno formamos la iglesia de Jesucristo. Entonces, ya que estamos en el reino de Dios, ¿cuál es el llamado que tenemos o las instrucciones que tenemos del Señor para nosotros? Y Mateo capítulo 5, que es el principio de uno de los grandes sermones del Señor, habla de algo que probablemente lo hemos aprendido incluso de memoria o recordado constantemente, pero habla de las bienaventuranzas. Es el término con el que comúnmente se conoce esta sección del sermón de nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante que profundicemos un poquito, sobre todo porque nosotros tenemos contacto y debemos tener contacto con personas también no creyentes. Y después de las bienaventuranzas, el Señor dice algo que vale la pena considerar: que nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo, inmediatamente después de las bienaventuranzas. Pero ¿por qué son antes las bienaventuranzas? Porque es necesario entender de qué está hablando nuestro Señor Jesucristo para que podamos ser la sal y la luz de este mundo, de esta tierra, en nuestro tiempo. Porque en nuestra generación el Señor nos ha llamado a ser de bendición y a impactar a otros, a ayudar a otros, siendo así la sal y la luz de este mundo. Entonces vayamos directo a Mateo capítulo 5, pasaje paralelo en el Evangelio de Lucas, es Lucas capítulo 6, versículo 20. Encontramos también este mismo sermón, con algunas variantes, pero recuerda que toda la Escritura nos revela algunas cosas que a veces no están en otro de los libros. Y dice el versículo 1, Jesús viene de sanar a multitudes, a muchos enfermos, en el inicio de su ministerio, y dice que lo empezó a seguir mucha gente. Y en el versículo 1 dice que Jesús, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Cuando vio el Señor esa gran multitud, dijo: vale la pena enseñarles algo trascendente. Obviamente todo lo que él enseñaba era trascendente. Era en Juan capítulo 6, él mismo dijo: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. O sea, todo lo que él hablaba era palabras que producen vida en los que las escuchan. Pero vio esa multitud y estaban sus discípulos, al grupo cercano que estaba con él, y empezó a enseñarles. Él se puso en una zona un poquito más elevada para poder alcanzar a todos que lo escucharan y lo vieran. Y
Entonces aquí encontramos dos grupos de personas. Los discípulos que él había llamado, a quienes él ya había llamado a Pedro, había llamado a Juan, a Jacobo, a Felipe. En Lucas, como te decía, se complementan estos pasajes y vemos que él ya había llamado a su círculo cercano de discípulos que habían creído en él, así como tú y como yo, que somos creyentes verdaderos en Cristo Jesús, que hemos confiado totalmente en Él para nuestro provecho en cuanto al perdón de pecados y la vida eterna que recibimos en Cristo Jesús. Y entonces vemos a los dos grupos, pero Jesús les enseña a los dos grupos. Tú y yo necesitamos que el Señor nos siga hablando, nos siga enseñando, nos siga instruyendo, para a la vez nosotros ayudar a otros, enseñar a otros, instruir a otros. Pero también todos los demás que solo lo seguían porque habían visto milagros, necesitaban escuchar las verdades del reino. Este sermón fue en la zona de Capernaum, o sea, en la zona del mar de Galilea. Y cuando Jesús se sienta para enseñar, también tiene una implicación de cómo Él era el maestro. Después sus discípulos lo llamaban el maestro, porque los rabinos, por tradición, cuando enseñaban se sentaban. No estaban, por ejemplo, así parados como yo ahorita, sino que ellos se sentaban y empezaban a enseñar a la gente. Y lo que Cristo está a punto de decir, necesitaba que los que escuchaban estuvieran concentrados y pusieran atención. Mira, esto es muy importante. Cada que leemos la palabra de Dios, cada que escuchamos la palabra de Dios, es importante que nos preparemos para eso, para poder concentrarnos y poner atención en lo que Dios nos quiere hablar a través de la persona que esté enseñando o predicando. Entonces la gente estaba ahí, Jesús sentado en una zona alta y sus discípulos más cercanos alrededor de él. Así que estaban viéndolo, atentos y concentrados, esperando escuchar lo que él iba a enseñar. Y eso es aplicable para nosotros hoy en día, porque muchas veces traemos tantos afanes, tantas cosas en la cabeza que podemos estar aquí sentados escuchando, pero pensando otras cosas. Y se me viene a la mente las hermanas de Lázaro, Marta y María. Marta estaba haciendo muchas cosas, pero María escogió la mejor parte, poner atención, ir a los pies de Jesús y escuchar al maestro enseñar. Entonces aquí el Señor empieza a hablar de las bienaventuranzas. Esta palabra significa bendecidos o felices, porque podríamos decir, bueno, bienaventurado, pero su significado principal es que en los que trabajamos estas áreas que el Señor habla, somos bendecidos, pero también esto produce felicidad en nuestra vida, gozo en nuestra vida. Hoy en día urge que tengamos más gozo, más felicidad. Y muchos se preguntarán, pero si estamos en crisis, la iglesia está en crisis, la familia está en crisis, el mundo está en crisis,
pero nosotros no dependemos de las circunstancias que nos rodean, sino de lo que Jesús prometió para cada uno de nosotros y de que Jesús está con cada uno de nosotros. Y estamos hablando de un gozo que no es como el que el mundo proporciona, porque el mundo también produce o ofrece un cierto tipo de felicidad y de gozo a las personas a través de placeres, de acumular riquezas, etcétera, pero esa felicidad es muy efímera, puede terminar en cualquier momento. Dura solo mientras tengo el satisfactor que recibí. Así que Jesús está diciendo, son felices, y en la Escritura encontramos aún en el Antiguo Testamento el Salmo 1, ¿se acuerdan? Bienaventurado, o sea, feliz el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. El Salmo 32, versículo 1 y 2 dice, cuán bienaventurados, o sea, qué felices son aquellos cuyas transgresiones son perdonadas y cuyo pecado es cubierto. Qué feliz, aunque aquí dice bienaventurado, es el hombre a quien el Señor no inculpa de iniquidad. ¿Cuántos saben que el Señor perdonó todos nuestros pecados? Así que es un motivo por el cual deberíamos estar felices. El problema es que nos concentramos y nos enfocamos en lo que vemos en el mundo, en lo que escuchamos en el mundo y no lo que Jesús nos está hablando. Así que en el tiempo de Jesús, cuando Él se sentó a enseñar estas palabras, estaba igual que hoy en día la gente, afanada, desesperada, pero además sin esperanza en su vida. Esperaban al Mesías, el Mesías estaba con ellos, pero ellos seguían sin esperanza. No veían más allá de sus circunstancias naturales y materiales. Vivían en una gran crisis, sí. El imperio romano los gobernaba con mano de hierro. Así que no es diferente la gente de este tiempo, hace casi 2000 años, a nosotros hoy en día, el mundo, cómo está la sociedad y la gente. Muchos tenían una fachada religiosa, pero no eran felices. Yo quiero decirte una cosa, la religión no da felicidad a las personas. El único que nos hace felices se llama Jesucristo, porque Él sí transforma nuestra vida, nuestra manera de pensar y nuestra manera de ver las cosas y de vivir. Así que la única forma, el único camino para la felicidad en medio de este mundo, en medio de estas circunstancias, está solamente en Jesucristo. Y esta esperanza, esta bendición alcanza hasta el futuro. Hoy en día mucha gente busca la paz porque no hay paz. Pero buscan, como dice la Escritura, en cisternas rotas. Pero Cristo es seguro y firme en sus promesas.
Esa felicidad, te digo, es para el tiempo presente, pero también para el tiempo futuro. Ese gozo se va a aumentar en el futuro, porque ni aun la muerte puede arrebatarnos el gozo del Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que esto que está diciendo el Señor son frases que para el momento podrían haber sonado para muchos como algo irracional, pero también hoy en día para muchas personas sigue sonando como irracional. Mateo capítulo 5, versículo 3. Dice: bienaventurados, felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjate, felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, ¿quién lo está diciendo? Mira, Jesús, en la Escritura encontramos que Él mismo es o fue el más manso de los hombres. Mateo capítulo 11, versículo 29 dijo: y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Tomad mi yugo, o sea, dice todo el pasaje, pero quiero resumir en la expresión de Jesús. Y aprendan de mí que soy, ¿qué? Manso y humilde de corazón. Y podemos encontrar otras ocasiones en que el Señor habló de cómo Él era. Él era también misericordioso, porque en las bienaventuranzas nos llama a ser misericordiosos, pero Él era la personificación de la misericordia de Dios. Él era el pacificador, porque vino a hacer la paz entre nosotros y nuestro Padre Celestial. Aunque en el mundo no trajo paz sino espada, porque sus palabras penetraban y calaban en la mente y en el corazón de los religiosos y de los que esperaban solo cosas materiales. Así que los pobres en espíritu tienen el reino de Dios para ellos. ¿Quién es alguien pobre en espíritu? Bueno, alguien pobre en espíritu es la persona, sea joven, adulto, mayor, etcétera, hombre o mujer, que depende totalmente de Dios y no de sus propias fuerzas, de su propia sabiduría, de su propio razonamiento. Pobre en espíritu es aquel que reconoce su incapacidad de poder llegar a Dios, de poder entrar en el reino de Dios por sus propios méritos o sus propios recursos. La Biblia es muy clara. Romanos capítulo 3, versículo 19 en adelante, dice que no hay justo ni aún uno. No hay quien haga el bien. No hay uno solamente sin Cristo Jesús. Entonces, para poder llegar nosotros al reino de Dios, es necesario reconocer nuestra bancarrota espiritual. Creo y espero
que tú y yo ya estemos en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque al reino de Dios solo se entra de esta manera, reconociendo que nosotros no podemos, pero que dependemos de la obra de Cristo Jesús para entrar en el reino de Dios. Ahora, muchos podríamos pensar que la pobreza material y la pobreza espiritual irían de la mano. Bueno, un pobre en lo material, pues también va a ser un pobre en lo espiritual. Pero la verdad es que no. Porque muchos pobres en lo material también se aferran a sus pecados igual que los ricos. En esto solo la diferencia es en cuestión de posesiones materiales. Pero en su corazón hay personas que económicamente o materialmente son pobres, pero cometen los mismos pecados o mayores que los ricos. Igualmente se endurecen cuando les predicamos el evangelio los pobres y los ricos. De hecho, los pobres muchas veces pueden caer en la tentación de ser carcomidos por la envidia y la amargura al ver la prosperidad de los ricos. Ahora, podríamos decir que de alguna manera alguien pobre en lo material, pues más fácil pudiera aceptar el mensaje del evangelio y entrar en el reino de Dios. Y en general el apóstol Pablo incluso, creo que fue la iglesia de Corinto, les dijo: pues no hay entre ustedes muchos sabios, ni muchos nobles, ni muchos ¿qué? Ricos. ¿Por qué? Porque en general, pues el grueso de los creyentes, o la gran mayoría de los creyentes, eran personas que eran humildes probablemente, o de clase media en lo material, pero que habían reaccionado ante el llamado del evangelio. No decimos que no había ricos. Dice, no son muchos, o sea, había algunos. O sea, no es exclusivo para los pobres en condición de pobreza material el evangelio. ¿El evangelio es para quién? Para todo ser humano. Pero Jesús mismo aquí en el Sermón del Monte, en el capítulo 6, tiene una gran sección donde habla Jesús de los peligros del materialismo. Y hoy en día encontramos un materialismo creciente aún en la iglesia cristiana, donde el enfoque principal es las cosas materiales y no las espirituales. Jesús dijo que era imposible servir a Dios y a las riquezas. Dijo que no deberíamos amontonar tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. Y habló sobre el afán materialista y la ansiedad que produce todo esto. Pero pobres en espíritu es aquel que se quita todos los méritos de su religión o de su supuesta espiritualidad
y reconoce que no es nada sin Cristo Jesús. De hecho, Jesús dijo que los ricos difícilmente entrarían en el reino de los cielos. Y a veces puede sonar como chocante esto, pero Jesús lo dijo, Mateo capítulo 19, versículo 23, dice: en verdad les digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Fíjate, es difícil. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque los ricos materialmente muchas veces ponen su confianza en sus riquezas, en sus bienes materiales y no en Dios. Y ellos piensan que no necesitan a Dios, pues tienen todo, pero no tienen lo más importante, la vida de Cristo Jesús en ellos. No tienen su futuro asegurado, aunque dicen: tengo dinero, no solo para mí y mis hijos, sino para mis nietos y para varias generaciones, pero no tienen asegurada su futuro en el cielo con Dios. Así que por eso el rico, que es verdaderamente rico, porque hay personas que tienen más o menos recursos, pero ricos que tienen exceso de riquezas, confían totalmente en sus riquezas. Pero mira, aún el pobre muchas veces confía en los billetes que tiene ahí guardados, sean pocos o sean muchos. La verdad es de que es cierto que encontramos más humildad de espíritu entre los necesitados que entre los que tienen abundancia de bienes de este mundo. Y no se diga de los religiosos. Los religiosos en general no se consideran pobres en espíritu. Tienen en su religión toda su confianza y no en Cristo Jesús. Igual que en el tiempo de Jesús, sigue siendo igual, ¿no? En el tiempo de Jesús los fariseos, los saduceos, los escribas, ¿en qué confiaban? En su religión, y tenían la ley y pensaban que por tener la ley lo tenían todo, pero solo tenían formas externas. No eran pobres en espíritu, eran orgullosos espiritualmente hablando. De hecho, cuando Jesús inició su ministerio, citando Isaías capítulo 61, en Lucas 4, 18 en adelante, dijo que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿A quién? A los pobres. En principio dice: he venido a darle buenas nuevas a los pobres. ¿Quiénes necesitamos buenas noticias? Buenas nuevas es buenas noticias. Los pobres, en lo material, pero también en lo espiritual. Los afligidos, como hoy en día hay tanta gente afligida, necesita buenas nuevas, buenas noticias. A eso vino Jesús, pero eso nos encomendó a ti y a mí, a llevar buenas noticias a los pobres, a los afligidos, a los menesterosos, a los que están desesperados, a los que están afanados, a los que están asustados hoy en día. Si tú has estado cerca en este tiempo
a personas que han muerto, unos creyentes y otros no creyentes, hay una gran diferencia en cómo se llevan las cosas. Son muertes lamentables, pero el creyente tiene una esperanza. Y sabemos que nuestro amigo, nuestro ser querido, nuestro conocido, quien tenía su confianza en Cristo Jesús, ahora está en el cielo. Y el no creyente está desesperado, necesita buenas noticias. Así que Jesús hace énfasis no en lo material, sino en la humildad y el quebrantamiento de corazón. Mira, tenemos uno de los ejemplos, yo creo que más claros de las dos condiciones, del quebrantamiento y la pobreza espiritual y el orgullo o la autoconfianza espiritual, en la parábola del fariseo y el publicano. Lucas capítulo 18, del versículo 10 en adelante. Encontramos las palabras del publicano. ¿Quién era un publicano? Era considerado por los religiosos judíos un pecador sin esperanza. Y el corazón de este hombre se refleja en su expresión. Señor, dice que él tenía su rostro inclinado, no se sentía digno ni siquiera de voltear hacia el cielo por todo lo que le habían dicho que él era y que no merecía nada de Dios. Pero tanto el fariseo como el publicano vinieron a la hora de la oración a orar. Y el publicano muestra su pobreza espiritual, su quebrantamiento de corazón, diciendo: Dios, sé propicio a mí que soy un pecador. Ayúdame, reconozco que soy un pecador. Podríamos explicarlo de muchas maneras. Reconozco que te he ofendido, o sea, reconozco que he hecho lo malo delante de ti, contra ti he pecado. Con esta expresión entendemos cómo estaba él en su corazón. Y probablemente no estaba en cuestión material o económica tan mal, porque los publicanos pues tenían una posición más o menos económica. Pero su corazón era un corazón contrito y humillado delante de Dios. A eso se está refiriendo Jesús cuando dice: son felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y Cristo contrasta esta actitud con la del fariseo. El fariseo, ¿qué decía? Era un religioso. Y probablemente tú y yo estamos en riesgo de caer en esta actitud del fariseo y menospreciar a los publicanos o aquellos que no conocen al Señor, aquellos que están alejados de Dios. El publicano decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres.
Wow, qué pobreza de espíritu, ¿no crees? Qué humildad estaba mostrando este hombre religioso que era ejemplo para el pueblo de Dios. ¿Qué ejemplo estamos dando nosotros también? Gracias porque no soy como los demás hombres. Y empieza a sacar todas sus cuestiones religiosas, diezmo todo, ayuno tantas veces, oro tantas veces, leo la Torá tantas veces, enseño, ministro, etcétera. Es más, dijo, qué bueno que no soy ni como este publicano. ¿Qué es lo que está mostrando este hombre? Una arrogancia espiritual increíble. Qué lejos estaba el fariseo, el religioso del reino de Dios. Como muchos de nuestros seres queridos hoy, de nuestros conocidos y de la gente de nuestra ciudad, de nuestro estado, de nuestro país y en el mundo entero, que piensan que están bien con Dios, pero tienen esta actitud del fariseo, una arrogancia tremenda. Jesús dijo, ¿quién creen que salió justificado? ¿Quién? El publicano. Porque no buscaba su propia justicia, sino la justicia que viene de Dios en Cristo Jesús. De hecho, la enseñanza de Jesús no era nueva. Siempre en el Antiguo Testamento se había revelado que una condición necesaria para que el hombre se acercara a Dios y tuviera la bendición de Dios y tuviera comunión con Dios era el espíritu quebrantado y humilde. Isaías capítulo 66 versículo 1 y 2 dice, así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podríais edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Pero a este miraré, dice el Señor. Sobre este pondré mi atención, mi mirada, al que es humilde. Podríamos agregarle aquí pobre. Al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. ¿A quién ve el Señor? Al que es humilde y contrito de espíritu. Isaías capítulo 57 versículo 15 dice, porque así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en lo alto y en la santidad, pero también habito con el contrito y humilde de espíritu. Con los arrogantes no. ¿Con quién? Con el humilde de espíritu. Para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Cuánta gente quebrantada hoy en día? Pero ¿cuántos de nosotros también nos hemos visto quebrantados? Bueno, el Señor viene y nos vivifica, nos da nuevas fuerzas, nos ayuda a los que vamos delante de Él con un espíritu humilde, reconociendo nuestra dependencia de Él, nuestra necesidad de Él. De hecho, es la única manera que se puede entrar en el reino de Dios. Es la única manera en que podemos nacer de nuevo,
mostrando una actitud de humildad, de pobreza espiritual, no esgrimiendo nuestra religión, sino diciendo: nada me ha servido, yo necesito lo que tú me estás ofreciendo, Jesús. Solo basta ver la condición de las iglesias en Apocalipsis capítulo 3, la iglesia de Laodicea y la iglesia de Esmirna. La de Laodicea, estamos hablando de cristianos, por eso este mensaje es para cristianos, pero también para ayudar a los que no son cristianos, a que entren correctamente en el reino de Dios, porque hoy en día se ha pensado que al reino de Dios se puede entrar de muchas maneras, pero no, solamente con un corazón humilde, reconociendo nuestra pobreza espiritual. Por eso a la gente necesitamos ayudarla a que reconozca su bancarrota espiritual sin Cristo. Pero cuidado con nosotros como cristianos. Por eso te digo que estaban los dos grupos, los discípulos que el Señor ya había llamado, pero también la multitud que estaba escuchando. Los discípulos habían mostrado su humildad, su pobreza espiritual y habían entrado al reino de Dios, pero la multitud necesitaba saber cómo entrar en el reino de Dios. Y tú y yo necesitamos saber cómo ayudar a otros a entrar en el reino de Dios. Tú y yo, solo así podíamos entrar al reino de Dios. La Odisea decía: soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, cuando en realidad delante de Dios era miserable, pobre, ciego y desnudo, digno de lástima. Qué tremendo que hoy en día el Señor pueda ver a iglesias cristianas con estas características de la Odisea, que tienen muchas cosas materiales, que promueven el materialismo y que dicen: soy rico, hemos prosperado, somos famosos y de ninguna cosa tenemos ya necesidad, ya lo tenemos todo. Nuestra necesidad diaria continua es más del Espíritu Santo de Dios, más de Jesucristo, no de cosas materiales que se acaban de hoy para mañana. En cambio, la iglesia de Esmirna era una iglesia pobre, pero a los ojos de Dios era rica. Y esa es la gran diferencia que hay. ¿A quién queremos agradar? ¿Con quién queremos estar bien? ¿A los ojos de los demás o a los ojos de Dios? La pobreza de espíritu brillaba en la iglesia de la Odisea y corría el riesgo de que el Señor los vomitara de su boca. Así que la esperanza de entrar en el reino de los cielos sigue estando hoy al alcance de miles y miles de personas que no están en el reino de Dios. Si tú estás en una iglesia cristiana pero no has entrado al reino de Dios con esta actitud, ya hazlo. Como lo hemos dicho N cantidad de veces, o sea, muchísimas veces. No seas cristiano por venir a una iglesia cristiana. No seas cristiano por tener ciertas formas religiosas, por decirlo de alguna manera. En el tiempo de Jesús, la aspiración de los judíos era un día sentarse con Abraham, Isaac
y Jacob en el reino de Dios. O sea, anhelaban eso, pero rechazaban a Jesucristo. No querían humillarse. Y la Escritura por todos lados dice que el que se humilla será exaltado o levantado. Muchos pensaban que los primeros en entrar en el reino de Dios serían los escribas, los fariseos, los saduceos. Pero a pesar de su religiosidad, Jesús los veía como en realidad eran farsantes cuyo corazón estaba lejos de Dios. Mateo capítulo 15 versículo 8, el Señor dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. De hecho, Jesús les aclaró, aquí mismo en Mateo capítulo 6 versículo 10, dice que el reino de Dios es para los que hacen la voluntad de Dios. Y el primer paso para hacer la voluntad de Dios es darnos cuenta de nuestra incapacidad de cumplir su voluntad a perfección. ¿Alguien podría cumplir la voluntad de Dios a perfección? No. Aun siendo cristianos somos incapaces por nuestra carnalidad todavía de cumplir a la perfección la voluntad de Dios. Pero Dios mismo sabe nuestra condición. Pero si nos acercamos a Él con un espíritu quebrantado, Él nos dará fuerzas para vivir cada vez más en santidad y hacer su voluntad. Y así vivimos en el reino cumpliendo la voluntad de Dios, siendo la sal de la tierra y la luz del mundo. Y ahí empieza la felicidad para el cristiano. Cuando tiene esta actitud, con el quebrantamiento de espíritu, con la humillación ante Dios, y entonces entramos al reino de Dios, somos salvos y somos transformados por el Evangelio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si tú no entraste al reino de Dios de esta manera, probablemente entraste a otro lado. La pobreza de espíritu, la humildad, es el primer requisito que dice el Señor, se necesita para entrar en el reino. ¿Te acuerdas de Nicodemo que vino a Jesús en la noche y le dijo: ¿qué necesito hacer para entrar en el reino de Dios? Y Jesús le dijo: nacer de nuevo. Y él no entendía. Hoy en día la gente no entiende que no es por obras, no es por muchas otras cosas que se han enseñado, es por fe en la obra de Jesucristo, pero con la actitud correcta. Porque hay gente que tiene fe y dice: sí, Jesús murió por nosotros, pero no tiene la actitud correcta, como dice Jesús. Quebrantados, pobres en espíritu. El problema hoy en día es la autosuficiencia y la arrogancia. Impide a la gente entrar en el reino de Dios. Porque somos salvos, ¿por qué? Por fe, por medio de la gracia. Y esto es un don de Dios, no por obras, Efesios capítulo 2, para que nadie se gloríe. No por títulos religiosos, no por obras religiosas. Así que el primer requisito, ¿cuál es para entrar en el reino de los cielos?
la pobreza espiritual, la humildad espiritual, reconocer nuestra bancarrota espiritual y la necesidad de un Salvador. En el versículo 4 el Señor les dice: bienaventurados, felices los que lloran, porque ellos recibirán ¿qué? Consolación. Y hoy en día lo que todos necesitamos lo hace el Señor, nos consuela. Esto de llorar a muchos en otro tiempo nos podría sonar, pues no, el que llora es débil. Nos enseñaban a no llorar, a mantenernos firmes ahí, fuertes, supuestamente. Pero al lloro que el Señor aquí se refiere es aquel lloro, aquel lamento de reconocer lo que Jesús hizo por nosotros y la condición en la que estábamos. ¿A cuánto les da gozo saber que ahora somos hijos de Dios y que tenemos un futuro seguro y glorioso con Él? Pero a veces es mucho mejor llorar ahora y al final recibir el consuelo de Dios. Es mucho mejor llorar ahora que vivir viviendo una vida que solo conduce sin Dios al lugar de eterno lloro y crujir de dientes. Hay muchas formas de llanto que no recibirán la consolación de Dios. Por ejemplo, un niño cuando llora y hace berrinche y se enoja porque sus papás no le compran lo que pide, ese no recibirá consolación de Dios. O cuando algún adulto llora por frustración que no logró las metas o los propósitos que se había puesto y llora por frustración, ese no recibirá consolación. De hecho, en el Salmo 63, el salmista Asaf dice que estaba llorando prácticamente al ver la prosperidad de los impíos, la arrogancia de ellos, viendo que no tenían ninguna aflicción, pero dijo: hasta que entrando en el santuario comprendí el fin de ellos. Hay muchos que lloran por envidia cuando ven a otros, de odio también lloran algunos. Ese tipo de llanto no recibirá consolación. Al contrario, el que llora por las cosas que hace que ofenden a Dios, ese recibirá consolación. El que llora por las aflicciones de esta vida recibirá consolación. Hay un pasaje, Lucas capítulo 18, donde el hijo pródigo va con una actitud de humildad, pero también, no lo dice el pasaje, pero probablemente llorando delante de su padre. Y llega y le dice: he pecado contra el cielo y contra ti. Y ese es el tipo de lloro del que estamos hablando. Cuando nosotros pecamos deberíamos llorar y decir: Señor, ¿por qué hice esto? Te ofendí.
Pero cuando vamos, ese tipo de lloro recibe consolación, ¿sí o no? El llanto de arrepentimiento, la actitud de arrepentimiento. Dice que el padre recibió al hijo, lo abrazó y lo bañó y lo vistió y lo restauró nuevamente a la posición de hijos. Nosotros deberíamos de llorar también por la condición y el pecado de las personas que nos rodean, de la gente que vemos que viven ofendiendo a Dios y no quieren nada con Dios. Deberíamos de llorar al ver el sufrimiento de la gente. Ya muchas veces no nos conmueve nada. Nada más al escuchar o leer las noticias, donde quiera que tú las veas, y ver cómo el mundo está alejado de Dios, deberíamos de llorar por lo que está sucediendo. Deberíamos de llorar por la rebeldía y la incredulidad de las personas, de los jóvenes en este tiempo, que cada vez se están alejando más de Dios. Por todas esas personas que rechazan el Evangelio o que no quieren creer en el Evangelio, deberíamos llorar. Por lo que le espera al incrédulo en el futuro. Deberíamos de orar al ver cómo Dios extiende su mano cada día en este mundo, pero la gente rechaza su mano. La gente sigue en lo general, aunque no parece, respondiendo con soberbia y autosuficiencia ante el amor de Dios. Así que somos felices cuando lloramos por nuestro pecado, pero también cuando lloramos por lo que sucede a nuestro alrededor. Y el Señor nos va a consolar. Fíjate lo que dice Esdras capítulo 10 versículo 6. Esdras decía: ríos de lágrimas salen de mis ojos cuando veo que la gente no guarda tu ley. Se entristecía, se conmovía cuando veía la actitud del pueblo. Entonces, en resumidas cuentas, la felicidad viene para aquellos que son humildes de corazón, pero que también están quebrantados. Y como que parece oponerse una cosa con la otra. Pero mira, Jesús por algo estaba enseñando esto. La Biblia, hablando de él en Isaías capítulo 53, dice que, hablando de Jesús, que él fue el varón de dolores. ¿Experimentado en qué? En quebranto, en aflicciones. El que dijo: bienaventurados los que lloran, él mismo conoció las lágrimas. ¿Te acuerdas cuando estaba en el huerto de Getsemaní? Dice que estaba clamando al Padre y dice que aún de todo su cuerpo sudaba como grandes gotas de sangre. Estaba conmovido totalmente. Así que Él nos puso el ejemplo en todo. Pero los que lloramos por nuestra condición y la condición que vemos a nuestro alrededor,
seremos consolados por Dios. Apocalipsis capítulo 21 versículo 4 dice que Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Filipenses capítulo 4 versículo 7 dice que el gozo de la salvación es nuestra fortaleza y nos consuela. El Salmo 34 dice que su ira es solo por un momento, pero su favor es por toda una vida. El llanto durará en la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Habrá dolor probablemente en nuestras vidas, sufrimiento en nuestras vidas. Se vale llorar, pero Dios nos consolará. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, de los abatidos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Salmo 34. En el Salmo 50:15 dice: invócame en el día de la angustia, yo te libraré. ¿Yo te qué? Libraré, y tú me honrarás. De hecho, Jesús, un poco más adelante del Sermón del Monte, dijo: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y daré descanso a vuestras almas. Él sigue diciendo hoy: bástate mi gracia. En medio de esta situación, de esta aflicción, y además dice Romanos capítulo 5 versículo 3, que lo que nos hace llorar, las tribulaciones de este tiempo, van a producir en nosotros paciencia. Así que se vale llorar, se vale entristecerse, se vale reconocer que estamos viviendo un tiempo de aflicción, pero también hay que recordar que recibiremos consolación de Dios. Termino con este pasaje, segunda de Corintios capítulo 1, versículo 3 y 4, donde el apóstol Pablo dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿En cuántas? En todas, para que nosotros podamos a la vez consolar a los que pasan por aflicciones. Hermanos, esta es la forma de entrar en el reino, pero también de vivir en el reino. Ahora, el total cumplimiento de la consolación de Dios es aquí, pero seremos totalmente consolados cuando estemos con Él. Como leímos en Apocalipsis, Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Ya no habrá más dolor, ni temor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron, y Él hará todas las cosas nuevas. Así que nuestro llanto es muy pequeño comparado con la gran consolación eterna que tendremos con el Señor. Y entonces estaremos satisfechos.
totalmente consolados cuando contemplemos la gloria de nuestro Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos. ¿Cómo podemos ser la sal de la tierra y la luz del mundo? Solo estando en el reino de Dios. Ya vimos cómo se puede entrar al reino de Dios, y teniendo una actitud de llorar por nuestros pecados y decir: contra ti he pecado. Pero también llorar por la actitud de los demás, llorar por los que sufren también, o con los que sufren, y saber que Dios extenderá su mano y nos consolará y nos ayudará. Hermano, hermana que estás padeciendo, ve delante de Dios, derrama tu corazón delante de Dios. Dile: Señor, todo se me ha venido abajo. Señor, tengo a mi padre enfermo, a mi madre enferma, tengo a mis hermanos enfermos, tengo tantas cosas que me han hecho llorar y sufrir. Derrama tu corazón delante de Dios, porque Él quiere consolarnos. Y recuerda que esto durará por un tiempo. El llanto durará una noche, pero al amanecer vendrá el gozo y la alegría de parte de Dios. Son tiempos de crisis, tiempos difíciles, pero tú y yo podemos seguir adelante y ayudar a otros a entrar al reino de Dios y ser consolados también por Dios. Cuando vayamos a ayudar a otros, a visitar a otros que están en aflicción, digámosles que hay un consuelo que viene de lo alto y que les dará felicidad y paz. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. ¿Por qué no te pones de pie y le dices: gracias, Señor, porque si ya estás en el reino de Dios, porque estoy en tu reino? Pero también te damos gracias porque podemos derramar nuestro corazón delante de ti. Y es algo que nos produce paz, pero felicidad, saber que podemos llorar contigo delante de ti y tú nos consolarás. Como el Padre se compadece de su Hijo, así se compadece Dios de nosotros. Gracias, Señor. Bendecimos a nuestros hermanos y hermanas que padecen hoy en día, pero estamos para bendecir a otros también. Lloremos con el que llora, alegrémonos con el que se alegra. Dios te bendiga. Vamos a seguir aquí para llegar al punto de ser la sal y la luz de este mundo. Dios les bendiga. Solamente quiero amarte, solamente adorarte a ti, solamente quiero descansar a tus pies. Y al levantar mis manos, envía tu fuego sobre mí. Enciende en mí el fuego, Dios, otra vez. Solamente quiero amarte, solamente adorarte a ti, solamente quiero descansar a tus pies. Y al levantar mis manos, envía tu fuego sobre mí. Enciende en mí el fuego, Dios, otra vez.
Señor, te pedimos que tú enciendas tu fuego en nuestros corazones y nos ayudes a hacer esa iglesia que tú quieres que seamos. Pues estamos despedidos, hermanos, y recuerde seguirse cuidando para podernos reunir nuevamente de manera presencial. Y mientras tanto, nos vemos aquí el miércoles a las 7 de la noche y el próximo domingo a las 11 de la mañana. El Señor le bendiga.